Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Fernando Petracci, presidente de LAPCA, de la Asociación Latinoamericana de Cáncer de Mama. Siendo este un mes tan importante para generar conciencia respecto al diagnóstico precoz y al tratamiento y a los tratamientos innovadores de cáncer de mama, nos parece una buena oportunidad para informar respecto de distintos puntos, de qué se trata el cáncer, cómo se puede prevenir, cuáles son los factores de riesgo, etcétera. La verdad que mucha información que nos parece oportuna transmitirles y de esta manera educar al público en general. Tenemos dos módulos, un primer módulo de qué es el cáncer de mama, por qué sucede, y un segundo módulo de la importancia del deporte y su impacto como factor de riesgo y positivo para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cómo impacta positivamente en las chances de curación y mejorar la calidad de vida de aquellas pacientes que están haciendo tratamiento. Arranquemos. Cáncer de mama, ¿por qué? ¿Qué es el cáncer? Inicialmente, bueno, el cáncer uno lo puede interpretar entendiendo que normalmente la mayoría de los tejidos del organismo, todos, absolutamente todos, desde la piel, el hueso, el hígado, las células de los pulmones, del cerebro, las células sanguíneas, etcétera, tienen un balance en el cual las células crecen y por otro lado hay células que finalizan su vida y mueren. Ante una posibilidad de que una célula viva más, y se vaya acumulando o que una célula prolifere más rápido. Son mecanismos simples en los cuales las células se acumulan en un tejido y pueden generar tumores benignos o tumores malignos. Cuando tienen un comportamiento con capacidad de invadir un tejido, de extenderse a tejidos aledaños o viajar por la sangre o viajar por los vasos linfáticos hacia otros tejidos, eso define un cáncer. Es aquel tumor que invade un tejido y tiene la capacidad de migrar hacia otros tejidos. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es este mecanismo de acumulación de células tumorales pura y exclusivamente en el tejido mamario. El tejido mamario consta principalmente de grasa, un tejido de sostén, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, pero la función de la glándula mamaria es generar leche para el amamantamiento. Entonces, si uno interpreta que, como vemos acá en la figura, tenemos miles de glándulas, es aquella estructura recubierta de células que produce la leche, y esa leche viaja hasta el pezón a través de los conductos. Entonces tenemos dos estructuras principales, los conductos y las glándulas. Todo esto rodeado de un tejido de sostén. La mayoría de los cánceres de mama se generan en los conductos. En segundo lugar, los cánceres de mama se generan en las glándulas. Por eso tenemos estos conceptos de carcinomas ductales y carcinomas lobulillares. Ahí podemos hacer una gran división entre ambos tipos de cáncer de mama con comportamientos biológicos diferentes. En segundo lugar, tenemos dos conceptos, que es el tumor in situ o no invasivo y el tumor invasor o no in situ. ¿De qué se caracteriza cada uno de ellos? Y ambos tumores pueden aparecer en la glándula o en los conductos. Es así como vemos en el gráfico. Siempre yo en el consultorio trato de explicarlo de la misma manera. Si tenemos un conducto que sería la lapicera y las células proliferan dentro de la luz de la lapicera y no rompen la pared de la lapicera, esos son los tumores in situ, ¿tá? Como vemos acá en la figura. Las células proliferan en forma anárquica, sin control, pero se quedan dentro de los conductos. O proliferan en la glándula y ahí tenemos los carcinomas lobulillares in situ, que verdaderamente no son cánceres de mamas propiamente dichos. Cuando esas células, tanto en la glándula o en los conductos, tienen la capacidad de romper la pared del conducto y las células se extienden a la grasa que rodean los conductos en la glándula, ahí aparecen los carcinomas invasores, que son los que tienen la posibilidad de migrar hacia otro sitio, inicialmente a los ganglios de la axila, y si no, a otras partes del cuerpo, generando las famosas metástasis en distintos órganos, que pueden ser hueso, hígado, pulmón, etc. Pero ese es un franco concepto, sencillo, tumores in situ, quedan dentro del conducto de la glándula, los tumores invasores rompen la pared de la glándula o el conducto. Claramente, esto se viene dando desde hace muchísimo tiempo, que se considera que a lo largo de la vida una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Realmente la frecuencia es muy alta, motivo por el cual tenemos tantas
campañas de prevención y detección precoz, porque realmente es una patología sumamente frecuente. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, esto es, ¿cuáles son aquellos factores inherentes a uno o del medio ambiente que influyen en uno que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama, como pueden ser también para desarrollar otros tipos de cáncer? Y la cuestión es si esto yo lo puedo modificar o no. Claramente el género o el sexo, ser hombre o mujer, la mujer francamente tiene muchísimas más chances de tener cáncer de mama. Calculen más o menos que cada 100 mujeres que van a tener cáncer de mama, un hombre va a tener cáncer de mama. La edad, la, habitualmente se decía que a medida que las mujeres van pasando los años, la chance de tener cáncer de mama era mayor. Tiempo atrás, el pico de incidencia de cáncer de mama rondaba los 55, 58 años, pero ahora, como vamos a explicar después, hay una gran preocupación mundial por el hecho de que ha aumentado de 1,5, casi 2 veces, el riesgo de tener cáncer de mama en mujeres jóvenes. Eso es lo que estamos viendo en la práctica diaria, de encontrarnos mujeres de 27, 30, 35, 40 años, y esa incidencia aumentó y después les voy a mostrar los datos. Y después la raza. Esto es totalmente diferente a nivel de Latinoamérica, a nivel de Norteamérica, a nivel europeo o de países asiáticos. Ahí ya entra en juego distintos factores hereditarios y socioambientales y de dieta principalmente, pero bueno, no es la misma incidencia en raza negra que en la raza hispana o en la raza asiática. Riesgo hereditario, esto sí que no lo podemos modificar. Le hace lo previo, no lo podíamos modificar. El sexo, desde el punto de vista genético, y desde el punto de vista de la raza y la edad, eso es inmodificable. De la misma manera, tampoco podemos modificar nuestro riesgo hereditario familiar, esto es, tener antecedentes de cáncer de mama, de ovario, de páncreas, de próstata en la familia. Cuanto más cercanos, el riesgo es mayor, pero en términos generales hay que entender de que 5 a 10% de las mujeres van a tener cáncer de mama dentro de un cuadro hereditario. Esto es porque ya tienen antecedentes familiares que vienen acarreando genes defectuosos que se los pasan de padres a hijos. Un 15 a 20% van a tener cáncer de mama familiar, esto es múltiples integrantes dentro de la familia con distintos tipos de cáncer, sin que se pueda hallar un gen específico con una mutación específica que justifique que haya una relación directa entre los distintos tipos de cáncer, entre los distintos familiares de una misma familia. Pero en términos generales, 8 de cada 10 mujeres van a tener cáncer de mama esporádico. Esto es, sucede por muy probablemente factores medioambientales o socioambientales. ¿Cuándo sospechar de un cáncer de mama hereditario? Y claramente muchas veces las propagandas sirven para educar. El efecto Jolie o el efecto Angelina y su publicación en la revista Time hace muchísimos años atrás fue útil para generar conciencia desde el punto de vista de la herencia, en este caso de cáncer de ovario, de abuelos, de abuela a madre, de madre a hija, llevando a tomar medidas profilácticas como puede ser la mastectomía y la oforectomía. Esto es sacar la glándula mamaria y sacar los ovarios con las trompas. ¿Cuándo lo tenemos que sospechar? Cuando tenemos una mujer con cáncer de mama a edades tempranas, antes de los 50 años. Cuanto más joven, más mayor es la chance de tener un cáncer de mama hereditario. La etnia, esto es, los judíos askenazis tienen mayor chance de tener genes específicos relacionados a cáncer de mama hereditario. Cuando una mujer tiene cáncer de mama bilateral, cuando un hombre tiene cáncer de mama, cuando hay múltiples antecedentes de cáncer de mama o cáncer de ovario en familiares cercanos y algunos subtipos específicos de cáncer de mama como el famoso cáncer de mama triple negativo que se vincula más frecuentemente que otros cánceres a mutaciones de genes BRCA1, BRCA2, que son los más conocidos. Hay factores de riesgo modificables, la dieta, como vamos a hablar después, el índice de masa corporal, esto es el sobrepeso, que va ligado al sedentarismo, el tabaco,
El uso de hormonas exógenas, algo controvertido, en el cual las antiguas terapias de reemplazo hormonal que tenían mayores dosis de derivados estrogénicos, algo que habitualmente muchos desconocen, que es la utilización de plásticos que liberan bifenol acético, como vamos a hablar después, como un factor de riesgo. Principalmente el bifenol acético es un producto liberado por los plásticos clásicos, lo que ha llevado a legislaciones tanto en Europa como en Estados Unidos a privar de la comercialización a aquellos plásticos que no sean libres de bifenol acético. Y el consumo de alcohol, que lo marco en rojo por el hecho de que se ha subestimado el consumo de alcohol en mujeres y mujeres jóvenes, superando lo que es un consumo social, se vio incrementado después de la pandemia y es uno de los principales. Si uno interroga a las pacientes cuánto nivel de alcohol, con qué frecuencia consumen en la semana, nos sorprenderíamos cuántas pacientes cuentan que tienen un exceso de ingesta alcohólica superior a un consumo social. Pongo este slide por el hecho de que últimamente fue noticia en Estados Unidos y es lo que vemos en la práctica diaria. Tenemos pocos datos a nivel latinoamericano, pero se ha incrementado el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres de 20 a 49 años. Esto fue reportado en Estados Unidos, en una base de datos de más de 200.000 pacientes entre el 2000 y 2019, en el que se ve que desde el año 2016 en adelante hay un pico de incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Esto nos sirve como evidencia para reforzar lo que veníamos viendo desde entrada la pandemia, en el cual teníamos una mayor cantidad de visitas de mujeres jóvenes al consultorio, más que mujeres mayores de 55, 60 o más años. Después podríamos discutir o explicar el porqué de esto. Desde el punto de vista de los conceptos importantes, prevención primaria, ¿qué significa? Prevención primaria es evitar que un tumor ocurra, claramente. Esto es modificar aquellos hábitos o factores de riesgo modificables que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Cualquier tipo de cáncer, no solamente habitualmente cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de pulmón, que son los que están ligados habitualmente a sedentarismo, obesidad, ingesta alcohólica, tabaquismo. Por otro lado, la prevención secundaria es la detección precoz. Esto es, una vez que ya se desarrolló el cáncer en un órgano, es tratar de detectarlo lo más tempranamente posible, antes de que invada tejidos adyacentes, antes de que tenga un tumor grande, antes de que se extienda en el hecho del cáncer de mama a ganglios axilares. De esa manera, las chances de curación son inversamente proporcionales. A menor tamaño de un tumor, mayor chance de curación. Esto es así para la mayoría de los tumores de todo el cuerpo. Desde el punto de vista de la prevención primaria, ¿cómo reducir, qué riesgos podemos modificar? Y bueno, seguir hábitos de vida saludable, esto es hacer actividad física rutinaria, mínimo 4 veces por semana, evitar el sobrepeso y la obesidad, mantenerse físicamente activo, evitar la excesiva ingesta de alcohol y evitar completamente el tabaquismo. Respecto al consumo de carnes rojas, principalmente o limitarlo, reducirlo o volcarse al consumo de carnes magras, aumentar la ingesta de vegetales y frutas claramente, y reducir terapias hormonales o evitarlas, la mayoría de las terapias de reemplazo hormonal al mínimo posible y dejarlas exclusivamente para aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología posmenopáusica o discutir con los ginecólogos en mujeres que deben quedar menopáusicas por distintos motivos a edades muy tempranas. Respecto a la prevención secundaria, la detección precoz basado en el uso de mamografía, de mamografía y ecografía mamaria, motivar el autoexamen mamario, controvertido, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos dicen que genera mucho estrés en las mujeres, si no hay una adecuada educación de cómo realizar el autoexamen mamario, pero bueno, el autoexamen mamario en Latinoamérica sigue siendo una maniobra de prevención secundaria por el hecho de que no todas las mujeres, y eso es eh, falta, una falencia a nivel del sistema de salud, de la mayoría de los sistemas de salud de Latinoamérica, en el cual las campañas
de detección precoz, las campañas del mes rosa, con mamografía, ecografía mamaria, con la posibilidad de hacer una biopsia, etcétera, no llega a todos los puntos, por motivos geográficos, por motivos culturales, etcétera. Entonces, el autoexamen mamario es fácil de educar a una paciente para motivar que la paciente consulte cuando note una modificación en su cuerpo, que se toque un nódulo en la mama o un nódulo en la axila. Y, y tener en cuenta que más allá de que uno pauta hacer una mamografía, ecografía mamaria, a partir de los 40 años en adelante, a veces a partir de los 35, cuando las mujeres tienen mucha carga familiar de cáncer de mama o cáncer de ovario, estar atentos que, más allá que uno se realice un control en febrero, anualmente, que si de febrero a febrero del año siguiente uno nota alguna modificación, tiene que volver al ginecólogo o al especialista en patología mamaria. Los pilares del diagnóstico precoz, claramente la mamografía y ecografía mamaria, resonancia mamaria en algunos casos seleccionados, eso queda a criterio del médico tratante, el examen físico y lo que la paciente eh, cuenta respecto a su autoexamen. El diagnóstico claramente es a través de biopsias. Hay distintos tipos de biopsias, biopsia con aguja fina, con aguja gruesa, mamotón, etcétera. Y finalmente, el gol estándar es la cirugía, finalmente, pero la, las buenas prácticas nos dicen que todo paciente debería ir a una cirugía con una biopsia confirmatoria previa describiendo el tipo de lesión. Estudios complementarios hay muchos, también a cargo del equipo tratante, a consideración del equipo tratante, desde la mamografía, ecografía mamaria, mamografías con distintas técnicas, el uso de resonancia magnética, también depende de las características del paciente y del tumor, radiografía de tórax, anteogramas óseos, ecografía hepática, tomografía, resonancias o la tomografía con emisión de positrones, el llamado PET-TC. Los pilares del tratamiento oncológico claramente son la cirugía. En algunas pacientes debemos utilizar quimioterapia. Esa quimioterapia puede ser indicada previo a la cirugía o luego de la cirugía. Algunas pacientes son seleccionadas para terapias dirigidas, la mayoría de estas disponibles en casi todos los países de Latinoamérica, como son los anticuerpos monoclonales, la famosa inmunoterapia para los tumores triples negativos, el olaparib y el talazoparib, principalmente el olaparib para mujeres que recientemente fueron operadas. Actualmente la incorporación de dos inhibidores enzimáticos que son el abemaciclib y el ribociclib. La radioterapia posterior a la cirugía también es algo sumamente frecuente para mujeres que conservan las mamas o para aquellas mujeres que tienen compromiso de ganglios axilares. El bloqueo hormonal u hormonoterapia, utilizado durante 5, 7, 8 o 10 años, el clásico tamoxifeno, una de las drogas que más ha curado pacientes desde el año 1974. Y bueno, todas estas herramientas se utilizan en forma secuencial, algunas veces superpuestas, pero todo esto ha logrado que más del 90% de las mujeres con una detección temprana del cáncer de mama logren curarse. Claramente octubre es el mes en el cual aumentamos las alertas para atención, para apoyar a las pacientes, la difusión. Buscamos generar conciencia y que las pacientes se acerquen a realizar sus estudios de control y detección precoz. Pero bueno, hay que acordarse que estos controles tienen que ser a lo largo de todo el año, no solamente un mes. Es interesante para generar conciencia, pero no olvidarse que los controles tienen que ser en el día a día. Muchísimas gracias.